Te les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa hora. Un privilegio estar nuevamente, hermanos, en este tiempo para adorar al Señor y glorificar su nombre. Voy a pedir que pongamos en las manos del Señor este tiempo, que oremos y le pidamos a Dios que nos ayude. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor, Señor, por tu inmensa misericordia. Te damos toda gloria, toda honra a ti, Señor, en este momento. Estamos presentando este tiempo, poniéndolo en tus manos, Señor, pidiéndote tu ayuda. Que tú nos guíes, nos ayudes, Padre, lo que vamos a tratar esta tarde. Dedicar tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor, llegue a los corazones necesitados, Señor, y haga, Señor, a lo que tú le has enviado. Padre Celestial, te pedimos, Señor, por cada uno de mis hermanos que van a estar viendo, Señor, esta predicación. Señor, te pedimos que tú, Señor amado, les ayudes, les guardes, les proteges y les dé fuerza, Señor, a cada uno de ellos. Padre Celestial, bendice, Señor, a nuestras amistades que van a estar también viendo este video, para que ellos también, Señor, sean bendecidos. Te lo suplicamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Un privilegio nuevamente poder predicar la palabra del Señor. En esta hora, pues, saludamos a cada uno de ustedes que nos ven, que apoyan este tiempo, hermanos, de estos videos. A nuestros amigos que nos ven también les damos un saludo, esperando que Dios les bendiga grandemente. Amén. Voy a pedir que vayamos a la palabra del Señor, hermanos, al libro de Isaías, el capítulo 5. Vamos a leer 7 versículos. Isaías capítulo 5. Doy lectura a la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Amén. Gloria sea al Señor. Quiero predicar, hermano, el tema fruto dulce o fruto amargo. Gloria sea al Señor. Así que hágase la pregunta a ustedes, ¿cuál fruto le gusta? ¿Del dulce o del amargo? Aquí pues el Señor, el capítulo 1 de Isaías, empieza a hablar acerca de la maldad de Israel, y empieza a hablar de cómo pues él lo tenía en gran estima, pero su conducta hacia Dios les acarreaba juicio siempre. Su conducta hacia Dios les acarreaba dolor, angustia, porque eso es lo que hay para aquel hermano que se aparta de Dios o se aleja y no quiere saber de Dios. El mundo
Eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. El mundo no quiere saber de Dios y lo que está sucediendo pues son situaciones adversas, consecuencias de la condición del hombre. Dios había escogido, hermano, o escogió siempre pues a Israel como su pueblo amado, su pueblo elegido, escogido, y lo había ayudado, lo había prosperado en todas las áreas. Y aquí pues hace este cantar con esta parábola de la viña como pues una comparación a lo que es una viña, algo que se había, un sembradillo, ¿verdad? Y el Señor pues empieza a través del profeta a hablar cuando dice él que ahora cantaré a mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Y empieza a describir lo que era su viña y lo que el que había plantado aquella viña quería hacer y había tratado de hacer con amor por aquella viña, por cuidado por aquella viña. Un tierno cuidado de Dios por su pueblo, ¿verdad? En este caso, pues su viña la había protegido, la había preparado el lugar. Tenía la esperanza de una buena, hermano, cosecha, ¿verdad? Empieza aquí a hablar el profeta acerca de cómo pues el Señor había tratado con Israel, había tratado de cuidarlo siempre, lo había prosperado en todas las áreas, hermano, los había hecho ser un pueblo poderoso a pesar de que no era tan grande, ¿verdad? Pero de aquella tierra donde Dios los había llevado, había alejado, había quitado, hermano, a los hombres malvados de aquellos lugares, a los pobladores, y les había dado aquella tierra a ellos para que vivieran. Pero Israel, hermano, se había olvidado de Dios después de que Dios le había ayudado tanto, después de que Dios lo había bendecido y prosperado en muchas áreas, pues se habían olvidado, se habían alejado de él. Su conducta hacia Dios era, hermano, una conducta de indiferencia, sin importarle nada a las cosas de Dios, y eso está sucediendo en estos tiempos, ¿verdad? Donde hay personas que olvidan lo que Dios ha hecho en su vida, olvidan lo que Dios, hermano, ha derramado sobre ellos, tantas bendiciones grandes en su vida, pero aún así hay indiferencia, hay descuido, hermano. En el versículo 1 y 2, pues el profeta empieza a hablar. Dice que le había cercado, hermano. O sea, el cercarlo era una forma había puesto una protección para cuidarla, ¿verdad? Le había puesto un cerco de protección alrededor de ella para cuidarla de los saqueadores, para cuidarla, hermanos, de los, ¿cómo le podríamos decir? ¿Verdad? Los animales que podían ir a destruirla, a comérsela. Entonces, él había puesto, dice, este cerco, la había cercado. La había despedregado, hermano, había quitado todo aquello, pues, tropiezos que podían haber para ellos, ¿verdad? Había quitado todo lo que estorbaba el crecimiento, todo lo que estorbaba, hermano, lo que podía, aquellas cosas que le podían afectar a crecer y dar buenos frutos. Entonces, dice, la había despedregado, había dejado que aquel lugar estuviera, hermano, pura tierra fértil, ¿verdad? Pura una tierra para dar un buen cultivo. Entonces dice que la había despedregado. Todo esto teníamos que analizarlo, hermano, cuando vemos a nosotros cómo el Señor, desde que hemos llegado al camino del Señor, cómo Él ha tratado con nosotros de ayudarnos, de cuidarnos, quitando los tropiezos que pueden haber en el camino nuestro para ayudarnos a crecer muchas veces. Y eso es lo que esperaba, porque al haber muchas piedras, pues eso iba a evitar el crecimiento, eran obstáculos, eran situaciones que iban a haber. Le había escogido, dice que había escogido las mejores vidas para plantarlo. Y este era el pueblo de Judá, para el Señor era un pueblo, hermano, precioso, un pueblo pues que Él
amaba tanto y era especial entre los demás pueblos, ¿verdad? Por eso podía decir que le había plantado de vides escogidas, había escogido lo mejor para ayudarle para plantarlo en aquel lugar, había puesto una torre en medio de ellos, había un lagar también, un lugar donde se iba a llevar todo el fruto, ¿verdad? De aquella viña, cuando diera sus frutos, allí lo iban a llevar. Y esperaba pues un fruto, un buen fruto. Pero qué tremendo dice que dio uva silvestre. Y esto me llama la atención. Porque en vez de la cosecha que él esperaba, hermanos, si lo traemos, si lo ponemos en contexto, pues obediencia. Esperaba que hubiera obediencia en su pueblo, esperaba que hubiera, hermano, de alguna forma, pues, mucha obediencia hacia el Señor, cuidado de las cosas de Dios, entrega de las cosas del Señor, que hubiera gratitud en aquel pueblo. Esperaba que hubiera, esos eran los frutos que aquella vid debía de dar, obediencia, gratitud por todo lo que Dios había hecho por ellos, por las grandes cosas, hermanos, grandes guerras, grandes batallas que Dios había librado por ellos, ¿verdad? Esperaba pues que hubiera gratitud hacia Él, hacia su viña. Y esto, hermano, debe de traernos a nosotros en este tiempo. ¿Qué gratitud tenemos hacia el Señor? ¿Qué actitud tenemos nosotros hacia la obra de Dios? ¿Cómo nosotros vemos las cosas de Dios en este tiempo? Si usted, hermano, que está viendo esta predicación, si usted analiza, hermano, lo que Dios ha hecho en su vida, en mí ha hecho grandes cosas el Señor. Y si yo le sirvo por gratitud. Si yo le sirvo, hermano, porque le amo, porque he aprendido, hermano, a ser agradecido con Dios por las cosas, aunque nosotros no le vamos a pagar nunca lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque no hay con qué pagarle, pero en un poco, hermano, de gratitud podemos hacer útil para su obra, útil para lo que Él mande que seamos. Entonces aquí esperaba, hermano, obediencia, que sería uno de los frutos buenos, ¿verdad? Gratitud. Y otro que esperaba, hermano, de estos frutos era el amor, ¿verdad? Que hubiera amor en su pueblo, que hubiera, hermano, el deseo de amarse entre ellos aún, hermano. Jesucristo dijo que amáramos aún a nuestros enemigos. Entonces, el amor, hermano, era algo de este fruto que debía dar esta viña que el que la había sembrado esperaba, ¿verdad? En este caso, Dios de su pueblo esperaba que hubiera amor, que hubiera, hermano, adoración en su pueblo, que no se olvidaran, hermano, que a Dios se le debe de adorar, ¿verdad? A Dios, hermano, en todo momento. La adoración nunca puede faltar en el pueblo del Señor, porque a Él, hermano, es un Dios que le gusta que le adoren, le gusta hermano, que lo adoren en todo tiempo, ¿verdad? Pero en estos tiempos se está perdiendo mucho la adoración al Señor. En estos tiempos mucha gente, hermano, ya no entiende ni qué es adoración, no entiende lo que es entrega a Dios, no entiende, hermano, lo que es obediencia, lo que es gratitud a Dios. Nadie, hermano, ahora la gente cree que lo que han recibido de Dios es porque se lo merecían, que lo que tienen de parte de Dios es porque ellos se lo merecían. Un día de estos, hermanos, les ponía un mensaje a unos sobrinos míos, que he hecho un grupo con algunos sobrinos, y les decía, este es el día que Dios ha hecho para nosotros, vívalo. No creyendo que es suyo, no créalo, vívalo como un regalo que ha recibido. Y eso debe de vivirse en gratitud, en dar gracias a Dios por lo que somos todos los días, por lo que Dios nos da, por lo que tenemos, por lo que somos, hermanos. No ser, hermano, pensar de que lo que tenemos lo tenemos porque nosotros somos inteligentes o porque lo merecemos. Nada merecíamos nosotros. Y si tenemos algo es porque Dios la misericordia de Dios es grande para con nosotros. Y esto era lo que debía de tener, adoración al Señor. Debía de haber, hermano, esa entrega al Señor en todo momento. En ningún momento, hermano, nosotros se nos debe olvidar que a Dios hay que adorarle en todo momento. A Dios hay que adorarle entonces. Otro de los frutos que esperaba de esta viña era
servicio. Y esto es lo que más le cuesta al pueblo de Dios en este tiempo. Servirle a Dios. Porque el servicio a Dios indica, hermano, que debemos de renunciar a muchas cosas, sacrificar muchas cosas, ¿verdad? Ya no podemos, porque el que está comprometido en la obra, ocupado en la obra del Señor, no tiene tiempo, hermano, para otras cosas, de paseos, de tantas cosas que se da, porque el que está ocupado, el que le sirve a Dios en todo momento, hermano, está ocupado en la obra de Dios, está pensando en qué momento hay que servirle a Dios, qué es lo que hay que hacer en la obra del Señor, está, hermano, con el deseo de servirle a Dios, no por obligación, no porque, hermano, se lo están exigiendo, sino porque le nace en el corazón. Yo no le sirvo a Dios porque alguien me lo está exigiendo, yo no le sirvo a Dios porque oigo hablar a alguien, yo le sirvo a Dios porque en mí nació desde el momento que el Señor me rescató a mí. Yo sentí el deseo de servirle, yo sentí el deseo y le dije al Señor, te voy a servir en todas las áreas donde yo te pueda servir, y tú me conoces hasta dónde yo puedo aguantar, tú me conoces hasta dónde yo puedo resistir, y desde entonces, hermano, yo no he parado de servirle al Señor. Y no porque sea pastor yo no puedo agarrar una escoba en la iglesia para barrer, no porque sea pastor yo no puedo cargar cosas en la iglesia, no porque sea pastor no puedo ayudar a limpiar en el templo, hermano. Ese es el servicio de Dios. El que tiene el deseo de servirle a Dios le sirve en todas las áreas, hermano. En la obra del Señor no hay grandeza, todo, hermano, es humildad. Cristo dijo que Él no había venido a ser servido, sino que a servir. A eso había venido a la tierra. Entonces el Hijo de Dios, todo cristiano, tiene que tener esto, que debe de ser servicio por obediencia, por gratitud, por amor y por adoración a Dios. Todas estas cosas no se deben de perder de vista, hermano, en la iglesia. No se debe de perder de vista todos estos puntos que estamos viendo, hermano, de que debe de existir un pueblo de Dios lleno de todos estos frutos que Dios esperaba de su viña, ¿verdad? Que esperaba todas estas cosas que su pueblo pudiera dar. Pero dice que en lugar de encontrar esos frutos o uvas, encontró uvas silvestres, malolientes, ¿verdad? O sea, si usted, hermano, alguna vez ha visto o ha conocido lo que es una uva silvestre y la ha probado, va a estar recordando el mal momento que pasó. Porque las uvas silvestres son ácidas y amargas. Entonces, dice que esperaba que diera uvas, pero encontró uvas silvestres. Y esto, hermano, lo podemos llevar al punto de que encontró desobediencia, lo que había encontrado en el pueblo del Señor. En ese tiempo, hermano, cuando predicaban cuando estos profetas le hablaban al pueblo de Dios, cuando Ezequiel, cuando Jeremías, el pueblo de Dios, y ellos decían, así ha dicho Jehová, y ellos le decían, no queremos oír a Jehová, no queremos oír la voz de Dios, queremos vivir como nosotros queramos, queremos vivir nuestra vida, nuestro antojo, y eso es lo que está sucediendo en el mundo en este tiempo. La gente no quiere saber de Dios, están, hermanos, es más, aprobando leyes en contra de la voluntad de Dios, están exigiendo leyes en contra de la voluntad de Dios. El ser humano no quiere saber de Dios, no quiere, hay una desobediencia extrema a las cosas de Dios, y aún, hermanos, le quieren ir en contra y decirle, probame cómo es Dios, probame cómo que Dios existe. Pero ellos lo hacen, hermanos, de una forma de desobediencia. Ellos saben que existe Dios, pero no quieren someterse a la voluntad de Dios, y eso se llama desobediencia. Había rebelión, o sea, ir en contra de los estatutos divinos, ir en contra de lo que Dios ha estipulado para el ser humano. No querían escucharle, no querían saber nada de las cosas de Dios. Es más, ir en contra de eso se le llama rebelión, rebeldía, ¿verdad? Rebelarte en contra de lo que Dios había ordenado. Y eso es lo que había encontrado el Señor. Y otra cosa que habían encontrado era idolatría en el pueblo. El pueblo de Israel, hermanos, es un pueblo, en Israel hay mucha idolatría.
Y en esos tiempos, cuando ellos se juntaban con otros pueblos, se llenaban tomaban las costumbres de los pueblos y también los dioses que esos pueblos tenían. Entonces aquí el Señor había encontrado todas estas tres cosas: desobediencia, rebelión y idolatría, ¿verdad? Todas estas situaciones a veces, hermano, el cristiano cuando se junta con personas que no adoran a Dios de la manera que debe de ser, empieza a agarrar esas cosas, costumbres que esas personas tienen. Hay gente que adora a Dios de una forma extraña y la gente empieza a tomar esas costumbres y nosotros tenemos que ser cuidadosos. Nosotros somos una iglesia seria, hermano, una iglesia pues que trata de ir por los caminos correctos, aunque tengamos errores, en que nos equivoquemos, pero tratamos de hacer lo mejor para el Señor, tratamos de cuidarnos para el Señor, tratamos de guardarnos para Él, tratamos, hermanos, de ser una congregación, hermano, que agrade al Señor humildemente, pero que lo agrademos, aunque nos equivoquemos y le fallemos muchas veces, pero estamos haciendo la lucha de poder agradar al Señor y pidiéndole a Dios que no vaya a haber en nosotros desobediencia, hermano, que no vaya a haber en nosotros rebelión a las cosas del Señor y que no vayamos a caer en idolatría. Y esto era algo que el Señor había encontrado en esta viña, en este pueblo. Pero el Señor después que dice, miren, yo todas estas cosas había hecho. Miren lo que le voy a leer nuevamente el versículo 2 y el versículo 3. Dice: lo había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas. O sea, después que él había arreglado y preparado todo, hermano, y arreglado, pues solo que esperaba, solo se trataba de esperar a que diera el fruto, que creciera y diera el fruto. Pero creció y lo que dio fue fruto, hermano, fruto que no era el indicado. Entonces, creció grandemente, pero eso le sucede al hombre, crece, pero se envanece y el fruto que da no es el fruto que él esperaba. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Y aquí viene, hermano, cuando él pues pone del versículo 3 y 4 como a decirles, miren, analicen esta situación. Dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Mire qué tremendo. Y dice, mire, vengan y analicen. Y analicen bien la situación, porque no quiero que me vayan a ver a mí como le podríamos decir, culpable o alguien que no se había esmerado, ¿verdad? Por hacerlo mejor. Por su viña. Alguien que no la había sembrado y la había dejado a que creciera a su antojo, no, porque él empieza en el versículo 2 y él explica todo lo que había hecho por su viña, todo el cuidado y todo con mucha dedicación había tratado que aquella viña, hermanos, estuviera bien arregladita y se viera bien bonita y tuviera alimento para crecer y dar el fruto que se esperaba. Y como no dio, pues si dio fruto silvestre o amargo, ácido, él llama a una reflexión a los vecinos que podían hablar y decir, no, es que se descuidó, no, es que no la cuidó bien como debía de haberla cuidado. Dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Hagan un análisis. ¿Quién aquí pudo hallarse el culpable? ¿Sería el que la sembró y la cuidó? ¿O sería la viña que creció que no supo ser agradecida? ¿Verdad? Dice, ¿qué más se podría hacer a mi viña? ¿Qué era? Explíquenme ustedes en qué fallé yo. Explíquenme en qué yo no fui atento, en qué yo no estuve analizando qué cosa podía dañar a mi viña. Si yo les puse todo lo que era necesario, más no se podía hacer. Y es que el Señor no podía hacer más por Israel, hermano. Tanto que había hecho por ese pueblo, hizo grandes cosas, hermano. Aún los pueblos
paganos cuando oían hablar de Israel se temblaban, porque sabían que el Dios que los cuidaba y peleaba por ellos. Y aquí pues él hace el reclamo, hermano, porque dice, yo he hecho todo lo que se debe de hacer. Pero ellos, en otras palabras, le estaba diciendo, fueron desagradecidos de tanto que yo he hecho por ellos, y ellos lo que han hecho es desobedecerme. Buscaba justicia y halló otra injusticia. Pero el versículo 5 dice él, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Porque no dejaba de ser de él, aunque haya sido una viña que no había dado, hermano, el fruto correcto, que no había estado a la altura de lo que esperaba el Señor, él no los iba a abandonar, no los iba a dejar, pero sí merecían, hermano, un llamado de atención, ¿verdad? O un castigo. Dice, os mostraré pues ahora lo que haré a mi viña. Y dice aquí, le quitaré el vallado. Y esto es algo tremendo, porque está diciendo, le quitaré la protección que yo le he puesto. Vendré yo y le voy a quitar la protección, la que evita que sean atacados, lo que evita de que sean, hermanos, invadidos, lo que evita de que no haya ningún mal contra ellos. Pero esto es lo que yo haré. Les voy a mostrar. Le quitaré el vallado. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será ahollada. O sea, al aportillar la cerca, los animales podían entrar a aquella viña y pisotearla y dañarla de tanto caminar. Eso es lo que estaba diciendo, será ahollada. Aportillaré sus cercas y toda clase de animales van a entrar y la van a dañar, la van a destruir. Eso es lo que estaba diciendo. Venía una situación para Israel, hermano, bien extrema, porque en el versículo 8 empieza a hablar de situaciones que iban a venir. Y aún en mi Biblia tiene un tema, dice, ay, sobre los malvados. El versículo 6, haré que quede desierta, no será poblada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. A veces, hermano, cuando uno ve cómo está la tierra en este tiempo, se pone a pensar y analizar cosas. Y cuando uno lee estas palabras, pues se le vienen situaciones a la mente de lo que el mundo está viviendo ahora. A veces a uno como cristiano, al ver tanta situación en el mundo, hermano, llora de ver las personas sufriendo. Llora de ver, hermano, gente pues en aflicción. Y estamos hablando de gente sin Dios y sin esperanza, porque tiene que dolernos a nosotros, hermanos, la gente. Tenemos que sentir el dolor de la gente, aunque esa gente sea malvada. Y Dios nos manda, hermanos, a sentir el dolor de una persona que se puede morir sin Dios y sin esperanza. Y nosotros, hermanos, no podemos quedarnos tranquilos. Aquí dice que iba a quitar, incluso a las nubes les iba a decir que no enviaran lluvia. Y él explica aquí en el versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza. Justicia y aquí clamor. O sea que en lugar de justicia, pues de gozo, clamor de gozo, había clamor de llanto de aquellos que necesitaban que se les hiciera justicia, porque no había justicia. No había, hermano, había vileza, toda clase de maldad, pues en otras cosas, otras palabras.
El pueblo de Israel jamás entendió y reconoció, se jactaban de ser el pueblo de Dios, se jactaban de tener a Jehová de los ejércitos como su Dios, pero no lo honraban a Él, no le daban gloria, no le daban honra, no le daban adoración, no le obedecían, no le amaban, hermano. Y esto lo que a Dios pues no le gustó, porque si hay algo, hermano, le voy a decir esto, que a Dios le gusta que sea correspondido en amor, que Él quiere sentir el amor de su pueblo, Él quiere sentir la obediencia de su pueblo, Él quiere sentir, hermano, la gratitud de su pueblo en todo lo que Él ha hecho. Mira, hermano, en este tiempo la iglesia pues tiene que analizar lo que sucedió aquí con Israel, porque no vaya a ser que suceda con la iglesia, hermano. La iglesia tiene que ser un pueblo humilde, un pueblo sometido al Señor, un pueblo que obedece a Dios, que obedece sus estatutos, que haya amor en medio de su pueblo, que haya adoración, hermano, en medio de su pueblo. Lastimosamente estamos viviendo tiempos, hermanos, donde se predica el evangelio para promover dinero, para promover riqueza, y eso no es el evangelio. Esos son los frutos equivocados, hermanos, que daba esta viña, ¿verdad? Se sentían grandes, poderosos, y a Dios no le agradó eso, y nunca le dieron la gloria a Dios, nunca le dieron amor a Dios, nunca le obedecieron, no hubo adoración hacia Él. Es más, tenían otros dioses que adoraban ellos, y esto a Dios no le gustó. Y esto debemos nosotros de traerlo a nuestra vida y decir, Señor, que eso no se dé en mí, que en mí haya agradecimiento siempre, que en mí haya obediencia siempre, que en mí haya amor, y si no hay amor, ayúdame a poderlo cultivar en mí, que haya en mí adoración en todo momento hacia ti. Y deseo de servicio, deseo de ayudar a los demás, deseo de que tu obra siga avanzando y creciendo. Todo esto, hermano, debe de pedirlo la iglesia, debemos de pedirlo nosotros, de pedirle a Dios. Queremos ser una viña donde haya fruto agradable hacia ti, donde tú te agrades y bajes a disfrutar de ese viñado, de esa viña, de los frutos que están dando, que sea fruto de amor, de paciencia, de obediencia, de gratitud, de adoración y servicio. Que haya en nosotros, hermanos, esos frutos. Y yo se lo digo a los hermanos de otras congregaciones que nos están viendo, y que Dios les bendiga. Pidámosle a Dios que esos frutos estén en nosotros de obediencia al Señor. Que en nosotros siempre haya la gratitud de acordarnos de dónde nos sacó el Señor, de lo que ha hecho el Señor por nosotros, de cómo nos ha traído, hermanos, así como trajo a Israel, aunque lo anduvo 40 años en el desierto, hermano, pero nunca se apartó de ellos, siempre iba con ellos, siempre andaba con ellos. Y así está la iglesia, un Dios poderoso que siempre está con la iglesia, en ningún momento nos ha abandonado, en ningún momento Él se ha apartado de nosotros. Nosotros debemos de ser agradecidos, debemos de tener amor hacia Él y adoración en todo momento. No podemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Muchas veces renegamos, hermanos, de todas las cosas que nos rodean, pero nosotros tenemos que acordarnos de que Dios está con nosotros. Por eso le dijo a aquel pueblo que no viera ni a diestra ni a siniestra, que se mantuviera firme viendo hacia adelante. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No importa lo que se mueva, no importa lo que esté pasando, la iglesia va avanzando en su caminar hacia adelante, dando fruto, hermano, mostrándole al mundo de que somos un pueblo, somos personas, somos diferentes, que no nos podemos confundir con ellos, porque ellos dan fruto amargo, pero nosotros debemos de dar fruto dulce, hermano, fruto del que espera aquel que nos plantó a nosotros como plantío de Jehová. Así es de que en esta hora, hermano, piensa en eso y dele gracias a Dios, porque Dios lo ha plantado y debemos de dar fruto del que Dios espera. Amén. Vamos a dejarlo aquí, hermanos, y vamos a hacer una corta oración. Y vamos a decirle a Dios que nos ayude. Porque la Biblia dice que somos plantíos de Jehová. Y debemos de dar el fruto que Él espera de nosotros, hermano.
En esta hora yo voy a hacer una oración. Y si haya hermanos de esta congregación viendo, pídale a Dios que nos ayude. Iglesia, pidámosle a Dios que nos ayude, que en estos tiempos, hermanos, difíciles podamos, hermanos, tiempos de sequedad, nos podamos mantener verdes nosotros dando fruto. Padre, te damos gloria, te damos honra en esta noche. Señor, tú eres Dios de amor y de misericordia, Padre. Padre celestial, nosotros, Dios, como pueblo tuyo en esta hora acudimos a ti, Señor. Pedimos, Señor, perdón por aquellas cosas que tal vez, Señor, no hemos podido estar a la altura de la que tú esperas de nosotros. Señor, si nuestros frutos, Señor amado, esperamos, Señor, que sean frutos agradables hacia ti, Señor amado. Queremos agradarte, queremos bendecir tu nombre. Queremos, Señor amado, que encuentres adoración en nuestros labios. Padre celestial, luchamos porque haya obediencia en nosotros, que haya amor y que haya servicio, Dios amado. Bendice a mis hermanos, Señor, que en esta hora están viendo este video, a cada uno de ellos, Dios. Bendíceles y fortaléceles en todo momento. Señor, que haya, Señor amado, oh Padre, ese deseo, Señor, de servicio y de gratitud hacia ti, Señor. Bendice a aquellos que se han sentido tal vez débiles por las situaciones que se viven en este tiempo, Dios. Padre celestial, que seamos un pueblo, Señor amado, fervoroso, que haya deseo de adoración en nosotros, Padre. Padre celestial, sabemos que los tiempos que vivimos, Señor amado, tienden, Señor, a traer, Señor amado, tal vez frialdad en el pueblo, tal vez, Señor amado, un poco, Señor, de temor en medio del pueblo, y eso hace que se apague, Señor, un poco el deseo de adorarte, de glorificar tu nombre. Padre celestial, pedimos en esta noche que nos ayude a poder ser ese pueblo, Dios, que agrade a tu nombre, que adore tu nombre, que obedezca, Señor amado, un pueblo de amor, Señor, un pueblo diferente. Bendícenos y ayúdanos, Señor amado, a seguir adelante. En esta hora te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga. Ha sido un privilegio predicar la palabra para ustedes en el nombre de Jesús. Así de que adelante y que Dios me les bendiga.